Hola, bueno, aquí saludándolos, hoy muy contento porque estamos conectando el continente, estamos desde México, llegando hasta mi muy querida Chile, Santiago, con un amigo muy especial, un amigo que conozco ya hace un tiempo y pues muy contento además con el tema. Este es un tema que me acompaña hace más de 16 años y me ha generado toda clase de preguntas y me ha acompañado en una transversalidad de vida muy profunda. Entonces estoy muy contento además de estar con este gran amigo experto en el liderazgo, quien antes de presentarles, les comento que va a tener dos partes esta entrevista. La primera parte la vamos a centrar un poco en esta teoría de la que vamos a hablar ahora y la segunda en el liderazgo. Entonces disfruten las dos partes y pues saludo desde aquí de México hasta Santiago, como dije, a Alexander Chacón. Alex, un abrazo grandote. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Ale, un gusto. Muy bien, sí, acá desde bastante lejos, estamos al otro extremo del continente, Santiago de Chile, país más austral que... Pero Santiago está a la mitad de Chile, así que todavía hay más sur si uno quisiera ir. Pero sí, bastante al sur de Santiago de Chile. Un gusto, Alejandro, estar contigo y qué grato poder estar en este podcast hablando de Ken Wilber, que es una de mis pasiones de hace más de veintitantos años, que sigo a Wilber y ojalá la gente le motive, le guste esto y ojalá ser lo suficientemente claro y concreto para que la gente entienda algunos conceptos que llevan años de evolución, pero se entiendan en lo práctico y en la vida práctica. Y por supuesto, después tendremos nuestra segunda parte de liderazgo, donde podremos ver estos conceptos ya aplicados al mundo de hoy. Excelente, excelente, Alexander. Queremos empezar, como siempre, con tres preguntas. Es como un poco lo que intentamos hacer. La primera pregunta es algún mantra, algo que decir una película, algo que tú creas que te puede ayudar en momentos de inspiración que nos quieras compartir. Sí, bueno, cuando uno habla de mantras, lemas, se me ocurren varios, pero hay uno que me gusta mucho y que tiene mucho que ver con mi trabajo actual, de estar trabajando con personas, de tratar de producir procesos de cambios transformacionales en otros, y tiene que ver con este lema que dice que uno no puede llevar a los otros, a otra persona, más allá de donde uno mismo ha ido. Y me parece un lema muy potente, que si uno lo analiza de distintas ópticas, te da cuenta, y ahí vamos a verlo desde el enfoque integral, qué implica. Porque efectivamente, si no es como esta frase que uno dice, un ciego liderando, llevando a otro ciego. Entonces, ahí la importancia del saber y del ser. Así que ahí nos vamos a meter de lleno en eso con Wilber y para que se entienda mejor ese lema inicial. Me encanta, me suscribo, porque además es lo más cercano a responsabilidad. Visto desde una mirada, de una dinámica elevada, está muy inspirador. Y bueno, ¿quién es Alexander Chacón? Te cuento, Alexander Chacón, psicólogo clínico de la Universidad Santiago de Chile, estudiante, yo siempre me refiero a mí mismo como un estudiante, un siempre aprendiz, aprendiz eterno de la teoría integral, de Wilber, de todas las teorías en realidad de la complejidad que hablan de la evolución. Llevo más de 25 años, veintitantos años estudiando a Wilber, tratando de integrarlo en cada uno de los trabajos que he tenido. Me ha tocado por esas cosas de la vida iniciar como procesos de liderazgo en distintas entidades, tanto públicas como privadas. Liderar equipos bastante complejos, me ha tocado liderar equipos acá en Chile, en mi país, políticas públicas a nivel nacional, con mucho dinero a cargo, con objetivos bastante importantes en el ámbito de prevención de droga, prevención de delito, en ámbito de desarrollo social, colocación laboral. También he trabajado en un par de fundaciones, entonces siempre he estado con equipos a cargo, con gente a cargo, y eso siempre es un gran desafío. Uno aprende un montón, así como espero que otros hayan aprendido algunas cosas de mí. Y ahí Wilber me ha servido mucho para entender las dinámicas y no desde una sola mirada, sino de una mirada múltiple. No solo desde el individuo, sino también desde los colectivos, desde los grupos, desde lo institucional, desde lo social. O sea, toda esta mirada
compleja que tiene la teoría integral, pero que a la vez cuando uno la observa en una sola mirada, se hace mucho más fácil de entender. Sabes que me nace en este instante una pregunta y es, ¿qué pregunta te mueve a ti? Que yo sé que eso es variable, pero digamos en esta etapa, en este presente, ¿qué pregunta te mueve? Wow, es una pregunta muy, muy asociada a quizás los que tenemos una mente más obsesiva y nos gusta el conocimiento y entender de todo y meternos en todo es, mi pregunta es, ¿cuánta realidad cabe en nuestras cabezas, en nuestra mente humana? ¿Cuánta realidad, cuánto universo estamos dispuestos a entender y a tolerar? Porque las neuronas pueden ser más que todas las estrellas de la Vía Láctea, pero aún así son limitadas. Y el universo no lo es. Por lo tanto, ahí tenemos una gran paradoja, pero mi mente siempre está buscando qué es lo más amplio, abarcativo, integral que como universo, como realidad o como planeta Tierra, como humanidad tenemos como conocimiento. Creo que esa es mi gran pregunta, que es bastante amplia. Tú dirás, wow, es una locura. Sí, pero de verdad es una pregunta que siempre me mueve. Claro, y me imagino que por eso te acercaste a Wilber, porque parte de su primordial ejercicio es el mapeo de la realidad, ¿no? Con los cuadrantes. Y entonces ahí te pregunto, ya para terminar la introducción, es, mm, ¿por qué es importante un enfoque integral en esta era, en esta época? ¿Por qué es importante para la humanidad un enfoque integral? Yo te respondo esa pregunta con otra pregunta y a la vez te doy la respuesta. ¿Qué pasaría si tomamos todo el conocimiento y la sabiduría de la humanidad y la ponemos en un solo mapa, en un mapa integral? ¿Qué pasaría si tomamos todo, la sabiduría premoderna, moderna, posmoderna, y algunos hablan de lo post-postmoderno o integral, y lo ponemos en un solo marco teórico, en una sola teoría, o algunos como dicen una metateoría, porque es una teoría de teorías? Y la respuesta es, a esa pregunta es, por esto necesitamos un enfoque integral, porque nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras crisis como humanos tienen que tener la mejor evidencia, el mejor conocimiento y el más profundo conocimiento de todas las culturas y de todas las eras. Esto no significa que vamos a validar creencias supersticiosas de hace miles de años, pero sí vamos a validar visiones de mundo que quizás hace miles de años estaban presentes y que hoy día forman parte de la realidad. Una especie de arco iris, donde cada color es parte de un arco iris y todos de alguna manera integran ese arco iris. Si falta un color, el arco iris no está completo. Entonces, esto es lo mismo. El conocimiento humano tiene que nutrirse de todos estos conocimientos. Te pongo un ejemplo concreto. Hoy en día está muy de moda el mindfulness, práctica que, a ver, el origen del mindfulness viene de Buda sentado en el árbol del Bodhi, ¿no es cierto? Algunos dicen que estuvo 40 días ahí meditando hasta que encontró, ¿no es cierto?, esta liberación. Y que esta práctica llamada Vipassana, ¿no es cierto?, en el idioma de él, que en español sería atención plena o en inglés mindfulness, fue una de las grandes herramientas que él utilizó, ¿no es cierto?, para ayudar a nosotros y para ayudarse a sí mismo, ¿no es cierto?, a liberarse de la mente y trascender ese nivel mental. Esto quedó dentro de un contexto cultural religioso, con prácticas míticas como supersticiones de su tiempo que se mezclaron. Sin embargo, el conocimiento propio de esa técnica la tenemos hasta el día de hoy. Y esa técnica hoy, la psicología, hace 20 años, pero muy de moda los últimos 10 5 años, la tomó y dijo, a ver, ¿por qué hay monjes, el famoso monje más feliz del mundo, que le medimos, ¿no es cierto? Ponemos aquí nodos en el cerebro, los medimos y nos damos cuenta de que su funcionamiento cerebral da cuenta de patrones que en la mayoría de la gente son muy breves o no son tan intensos como en él. ¿Qué hace que esta persona tenga estos patrones cerebrales que hace que su estado habitual sea de calma y felicidad? Y de ahí quedó como catalogado como el hombre más feliz del mundo, que ahora es como Matthew Ricard, que se lo promocionan como el hombre más feliz del mundo. ¿A qué voy con esto?
una práctica milenaria de hace más de 2500 años, la tomamos hoy en día, la ponemos en un contexto científico, la ponemos en un contexto de evidencia, la medimos, la evaluamos y nos da cuenta que da resultados. La psicología la integra para bajar ansiedad, curar depresiones, evitar crisis vitales, tener un centramiento, foco, bajar tus revoluciones, por así decirlo, como en lenguaje coloquial, y resulta. Y resulta, y es una muy buena estrategia. Se le sacó todo el contexto, obviamente, místico o religioso que tenía en su momento, que tenía que ver con la trascendencia, desarrollo espiritual, pero se incluyó como una técnica terapéutica. Independiente estemos de acuerdo con eso o no, aquí ¿qué te digo con esto? O sea, el conocimiento antiguo también está presente hoy en día. Y con un enfoque integral podemos tomarlo y ponerlo en su lugar y mostrarlo de distintos puntos de vista, como es uno de los más potentes que todavía en nuestra sociedad está, que es la evidencia, el dato objetivo. ¿Qué me dice que esto resulta? Ahí tienes todos estos metaanálisis y todas estas revisiones sistemáticas de todas estas evaluaciones aleatorias en el mejor estándar experimental que dicen que esto resulta. Y que es tan potente que te resulta y puede tener efectos más poderosos que tomarte un clonazepam, Rabotril o Ribotril, como se llama en cualquiera de los países, que es una, ¿no es cierto?, un ansiolítico, y una media hora de meditación te equivale a esta pastilla. Ahí tenemos algo de conocimientos premodernos que funciona en lo moderno. Por lo tanto, no tenemos que dejarlo de lado, tenemos que integrarlo. Y ese es el modelo de Wilber. Tomar todo lo que la humanidad ha generado y nos ha servido como cinta transportadora, como él lo llama, que es como una fuerza evolutiva hacia el desarrollo del ser humano, hay que tomarlo en cuenta y considerarlo y no dejarlo de lado. El modelo de Wilber es profundamente evolutivo y toma todo el conocimiento que la humanidad ha generado. Y Esa lo es como integra, una... ¿no? Y lo integra, lo Y lo integra. integra. Y eso es el gran punto, una integración coherente. Hoy nos vamos a centrar un poco, el modelo es enorme, podemos hablar de holones, podemos hablar de infinidad de temas alrededor del modelo que no quiero hacer spoiler, pero me gustaría que nos centráramos en principio en tres, que empezáramos abordando los cuadrantes, que abordáramos los niveles y que le diéramos una mirada general a las líneas. Y me quiero centrar en esos tres. Entendemos que hay unas dinámicas diferentes según los contextos, Sí. según lo que queramos, pero creo que son los más apropiados para poder en el siguiente capítulo integrarlo al liderazgo. Creo que es lo más pragmático para conectar con el liderazgo. Entonces, cuéntanos acerca de los cuadrantes. A mí me gusta mucho la historia como cuenta Ken Wilber en su libro Sexo, Ecología y Espiritualidad, que es el libro quizá más grande y más ostentoso y trabajoso que él haya tenido, que cuenta que leyó cerca de 5000 libros para hacer un libro, imagínate. Y él cuenta esta historia y quiero con esta historia como traducir su proceso cognitivo, su proceso personal de cómo llegó a esto. Porque cuando vean qué significa, se van a dar cuenta que es algo muy simple, que incluso la mayoría de la gente cuando uno lo explica dice, wow, tiene todo el sentido, es verdad. Pero llegar a esto fue uno de los grandes portentos de la humanidad, portentos a nivel filosófico y de pensamiento. ¿Ya? Wilber es un erudito, él se define como un erudito que le empezó a estudiar distintos modelos de desarrollo humano de Oriente y Occidente. Entonces empezó a meterse de lleno en prácticas budistas, hinduistas, baístas, de Oriente, que no es necesario saberlas todas, pero distintas prácticas de Oriente, que algunas eran prácticas contemplativas, religiosas, todo, y también empezó a estudiar las prácticas occidentales, principalmente lo que eran los modelos psicológicos de Occidente. También estudió la sociología, antropología, entonces él lo que hacía era tomar un libro y escribir en un libro cuál era este modelo, estos pasos que este modelo le mostraba de cómo veía la realidad, veía el universo. Entonces él empieza a estudiar diversos modelos y dice que llega un momento en que tiene su casa, una casa grande en Colorado, en Boulder, Colorado, tapada de distintos
papeles, cartulinas, de estos papeles como grandes, como hojas de cartulina grande, llenos de modelos de la realidad. El techo, las paredes, el suelo. Y él en su cabeza trataba de entender cómo habían tantos modelos distintos para explicar el universo. ¿Cómo no era posible? Su pregunta era de que estos modelos de alguna manera hablaran un lenguaje coherente entre sí, un lenguaje que se entendiera entre sí. Estuvo cerca de 2 años haciendo estos modelos, describiendo estos modelos que hablaban de distintas etapas evolutivas, nivel uno, nivel 2, nivel 3, con distintos nombres. El otro modelo espiritual planteaba que habían 7 niveles, otro que había 5. Uno hablaba de lo externo, otro hablaba de lo interno. Y llega un momento en que se da cuenta, sentado en un sillón, él mismo lo describe, y de repente tiene estas intuiciones que tienen los grandes genios, así como después cuando tú dejas todo de lado y dices, esto ya no tiene resolución, no tiene solución, y de repente se le arma el puzzle en la cabeza y se da cuenta que todos estos distintos modelos y miradas del universo, interpretaciones de la realidad, podían formar parte de un todo, pero que tenía 4 realidades a su vez, ¿ya? Y él ahí habla por primera vez de 4 cuadrantes, de que la realidad de alguna manera está conformada por 4 cuadrantes, ¿ya? Que él llama las 4 esquinas del cosmos, de manera más novelesca o metafórica. Y se da cuenta que hay un cuadrante, que él pone el cuadrante superior izquierdo, que a lo mejor lo van a poder ver aquí, ¿no es cierto?, en la gráfica, donde ese cuadrante superior izquierdo habla de lo interno, de lo intencional, de lo que no es visible, mi conciencia, mi sensación de yo soy, mis pensamientos, mis sentimientos, mis sensaciones, mis recuerdos, están en ese cuadrante interno. ¿Alguien puede ver mis pensamientos? No. Yo para contarle a otra persona sobre lo que estoy pensando, tengo que ponerlo y traducirlo en el lenguaje, exteriorizarlo. Pero si voy a ese cuadrante interno, eso está dentro de mí. Entonces, a este primer cuadrante le llamo cuadrante intencional, donde están las intenciones del ser humano. Y es un cuadrante fundamental, es nuestra sensación de identidad y de yo soy, pero que no es observable para el resto. Es inmediatamente constatable por mí, porque está más profundamente que nada, está más cercano que cualquier cosa, es mi sensación interna, pero no es visible para el resto. Primer cuadrante. Después se dio cuenta que teníamos arriba un segundo cuadrante, que es superior derecho, que es el cuadrante, quizá uno de los cuadrantes más fáciles de entender, que es lo visible, lo externo, lo que yo puedo ver, conducta del otro. Pedrito le pegó a Juanito, lo observé, lo vi, todos lo vieron. Todos estamos de acuerdo que Juanito le pegó a Pedrito. Es observable, es medible, lo puedo grabar, ¿no es cierto? Y tiene que ver con conductas externas. Tiene que ver también con el cuerpo humano, porque el cuerpo humano, aun cuando nuestros órganos son internos a nuestro cuerpo y nuestro cerebro es interno a nuestro cuerpo, también es una superficie. Yo puedo abrir, ¿no es cierto?, el cerebro y ver lo que hay adentro. Hay neuronas, hay células, hay glías, pero no puedo ver los pensamientos. A pesar de que en el cerebro decimos que están los pensamientos, no puedo ver los pensamientos. Son 2 partes de una misma realidad. Pero estas 2 partes están a nivel individual todavía. Lo interno a nivel individual y lo externo a nivel individual. Y después se dio cuenta que habían otros enfoques o culturas que hablaban de lo colectivo, de los valores compartidos, de las tribus compartían valores, compartían la misma sangre, los mismos valores de defensa, de protección, de seguridad, creían en los mismos dioses, creían en las mismas fuerzas y espíritus. Y eso es algo interno, porque son creencias, son valores. Los valores nos van caminando por la calle. Uno no ve la transparencia caminando por la calle, ni la libertad, ni la perseverancia, uno no la ve externamente. Eso es una cualidad interna, pero que es colectiva, que se comparte con otros, que se observa en la relación con los otros. Por lo tanto, este cuadrante, tercer cuadrante, es un cuadrante interno pero colectivo. Eso es lo social, lo que compartimos con otros. Entre colombianos, tú vas a una fiesta y te miras con otro
y sabes que, no sé, te quiere sacar un aguardiente y compartir contigo y contarte un chiste. Y eso es algo valórico, interno. Tú lo interpretas con una mirada, tú no ves el valor, pero tú sabes que está esa resonancia. Esa resonancia valórica es cultural, es colectiva. Pero esta parte social, o sea, esta parte cultural, tiene un correlato, que es el último cuadrante, que es el inferior derecho, que es el cuadrante 4, que es social, que son los sistemas. ¿Y aquí qué se refiere Wilber? Estructuras, estructuras de todo tipo. Los edificios que están en Estados Unidos no son igual que los edificios que están en la Ciudad de México, que están en Egipto, que están en Europa. Por lo tanto, cada cultura tiene un cuadrante 4 infraestructuras distintas, que las manifiestan de manera distinta. Pero eso es algo objetivable, observable. Todos los países tienen leyes distintas, tienen normas. Las normas uno puede leerlas, las puede estudiar, las políticas públicas también, las leyes. Todo eso, los sistemas, sistemas de trabajo. Esto mismo, que estemos ahora grabando, ¿no es cierto?, un podcast con un sistema que es un Zoom y una conexión a Internet, es parte de este cuadrante 4, que son los sistemas que sostienen a los sistemas sociales. Pero son observables, son objetivables, son medibles. ¿En qué se manifiestan esto en términos más concretos en una empresa? Departamento de Recursos Humanos, bienestar, políticas de seguridad, política de sanidad, acceso a beneficios, son esas cosas concretas que están ahí. Todos estos cuatro cuadrantes forman la realidad y cualquier cosa en el universo tiene cuatro cuadrantes. Y Wilber lo pone desde una partícula subatómica hasta las galaxias como bolones, como totalidades partes, tienen estos cuatro cuadrantes siempre presentes. Espectacular. Además que sí hay una potencia en la simpleza de semejante teoría tan integradora. Y mira que ahora que mencionabas, me acordé de un pintor francés, Henri Matisse, que dice que no esperes a la inspiración, ella llega mientras estás trabajando. Entonces, lo que le pasó Sí. a Wilber cuando mencionabas. Y me llega una curiosidad, ¿cómo entonces a Wilber le aparecieron los niveles? Pero ¿cómo aparecen los niveles? Después que entiende los cuadrantes y trae todas estas teorías y las pone allí, ¿cómo entiende los niveles? ¿Cómo emergen? ¿Sabes? Aquí los niveles son previo a los cuadrantes. Si los vemos en el pensamiento de Wilber, los niveles de Wilber uno. Porque se dio cuenta algo súper básico. Básico para nosotros, ahora, cuando él lo descubrió. En su momento, obviamente, fue... son esas cosas que cuando suceden uno dice, pero es obvio, pero ¿por qué se demoraron tanto en esto? Pero el proceso para llegar a eso, wow. Sí, eso es lo genio, esa es la genialidad, que hacen grandes cosas y cuando las descubren, parecieran que eran tan simples. Pero bueno, Wilber, como buen estudiante o practicante, Wilber ha pasado por varias prácticas meditativas, contemplativas, pero en sus inicios su práctica era el Zen, Zen japonés, budismo Zen. Después tiene otras Vaita y tiene otras prácticas que también integra, todas no duales. Ese es un paréntesis, ya podríamos explicar eso, pero... Y él ya en el estudio de estas prácticas contemplativas se dio cuenta de algo, que para Oriente la personalidad, el yo, el inconsciente, que son cosas muy usuales de la psicología occidental, es cosa pensar en Freud, y la gran revolución que nos planteó Freud cuando dijo, siempre dicen como que vino Copérnico y nos sacó de que somos el centro del universo y que la Tierra el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Primera herida narcisista a la humanidad. Vino Darwin, Heliocéntricos. vino Darwin, dijo, oye, somos hijos del mono, pero ¿cómo? Ese es un mono, somos hijos del mono. Y viene Freud y dice, ¿sabes qué? Tú te crees tan racional, pero quien domina tu conducta es el inconsciente. La tercera gran herida narcisista fue Freud y la psicología del inconsciente. O sea, hacemos cosas porque no tenemos ideas, porque tenemos impulsos básicos que están tras nuestra conciencia. Entonces, claro, en ese tiempo Wilber conoce esa psicología, se da cuenta que en Occidente tenemos una psicología fundamentada en
niveles básicos, fundamentales, nuestra personalidad desde que nacemos, primeros niveles, formación del yo, patología, neurosis, psicosis, y ese era el mundo de la psicología en esos tiempos. Sin embargo, él como estudioso de lo oriental se da cuenta que los modelos orientales no hablan del yo, no hablan de la personalidad, hablan de niveles que van más allá del yo, que van más allá de la persona, o sea, de la personalidad, y que van más allá, por ende, de la mente. Aquí asumamos que como yo, persona, mente, no son exactamente lo mismo, pero están al mismo nivel, por así decirlo, de desarrollo. En Occidente eso era como lo más importante de estudiar. En cambio, en Oriente, eso eran desechos, eran cosas poco importantes en el desarrollo, y para ello lo importante empezaba después de la mente. O sea, niveles superiores expandidos de conciencia se han denominado de diversas maneras. Niveles expandidos, niveles alterados, niveles místicos, experiencia meseta, experiencia cumbre, dependiendo del autor. Eh, y Wilber se da cuenta que, y ahí está la psicología humanista, Abraham Maslow, Rollo May y otros institutos de Salem en ese tiempo, en los 60, que empiezan a estudiar que la psicología no termina en el yo, que hablaba Freud. El modelo de salud mental de Freud era, necesitamos, la persona funcional es la persona que pueda amar y trabajar de la mejor manera. Ser neurótico, con conflictos, pero que pueda amar y trabajar. Y los psicólogos humanistas decían, pero ¿esto es la culmine de la evolución del ser humano? ¿De verdad? ¿Miles de años de evolución? ¿O millones para esto? Y empezaron a estudiar Oriente. Y ahí Wilber viene y dice, ok, juntó ambas realidades y se dio cuenta que todo esto es una escalera donde tenemos desde niveles más básicos de nuestra personalidad hasta niveles más altos de nuestra conciencia que llegan a la unidad fundamental, o lo no dual que se llama. Y lo que pasa es que Occidente investigó de manera muy concienzuda los niveles más básicos del desarrollo y Oriente se dedicó a investigar los niveles superiores del desarrollo. No estaba ninguno de los dos, como dice Wilber, siempre tenemos la mitad de la razón, o sea, siempre aceptamos en la mitad y nos equivocamos en la mitad. Aquí es lo mismo, ambos tenían razón, solo que uno veían una cosa y otro veían otra. Entonces, Wilber uno, ese primer modelo, dijo, hay niveles y podemos transitar por estos niveles y conscientemente podemos iniciar un proceso de desarrollo a través de estos niveles. Entonces, en este tiempo, el modelo de Wilber era como se le proponía, era una especie de escalera, que uno va subiendo por la escalera hasta que llega un momento en Occidente que la escalera del yo racional, tú te quedas ahí y pareciera que este fuera tu máxima expresión de desarrollo evolutivo. Y nadie en la escuela ni en ninguna otra parte te enseña que tú, haciendo ejercicios de desarrollo de conciencia contemplativo, meditativo, puedes seguir subiendo por la escalera. Hay místicos cristianos que hacían la contemplación, pero los místicos cristianos casi la mayoría terminaron en la hoguera, porque el tema de lo místico contemplativo en la época medieval era visto como una herejía. Pero eran prácticas de desarrollo de conciencia, que en Occidente sí habían, pero se masificaron mucho menos que en Oriente, que no hubo este problema de una inquisición, sino que todo lo contrario, hubo una proliferación de prácticas contemplativas y meditativas que ayudaban a las personas a obtener niveles de conciencia superiores. Entonces, Will, sí. Ahí te interrumpo con dos cosas que me parecen interesantes explorarlas. Es la palabra ego y la palabra conciencia, ¿no? Ego, también muy desde Wilber, ¿no? Es la evolución del ego. Se da incluso en los mismos niveles. Y la palabra conciencia también en los mismos niveles. Entonces, cuando decías uno sube, es un uno, es un yo identificado que es egocéntrico y llega a cosmocéntrico, o la conciencia que es entendida como concentración o en niveles más altos como sentido o como unidad. Es decir, ¿cómo puedes hablarnos un poquito de ego y de conciencia, que son dos palabras que se han asomado? Sé que es entrar en muchos mundos, pero para estos, digamos, contextos, ¿cómo podríamos aproximarnos ahí? Yo creo que aquí hay que diferenciar tres términos. Yo, ego, conciencia.
El yo y la sensación interna de yo es, este yo puede ser, por así decirlo, una especie de globo que puede subir y bajar en la escala del desarrollo. Yo siempre voy a tener un yo, ¿ya? Un yo, una sensación interna de yo soy, que es quizás esa sensación de yo soy como un ente separado, individual, se pierde cuando tú ya te unificas a un nivel de conciencia no dual donde tú te fundes con todo, ¿ya? Por lo tanto, en el desarrollo evolutivo siempre hay un yo, y ese yo tiene ciertas características que son cada vez más abarcativas, integrativas, ¿ya? Aquí cuesta hablar de los conceptos porque hay gente que de repente es muy crítica de lo jerárquico, de hablar de un yo más evolucionado, menos evolucionado, y como que puede sonar de ciertos ámbitos como eh, opresivo incluso, pero no, lo que hablamos aquí son de realidades fácticas y modelos evolutivos. No, Entonces, este yo, y también aquí no hay jerarquías, aquí es holarquías. Aquí es un holarquías. tema más holárquico. Claro, Ujú. holárquico. Entonces, esta sensación de yo te acompaña en todo tu desarrollo evolutivo hasta que se funde con el todo, lo absoluto, lo no dual, un solo sabor, como queramos decirlo. Por lo tanto, todos tenemos ese yo, desde que se forma hasta que nos liberamos, por así decirlo. Sin embargo, el ego, que a veces se confunde ego con yo, el ego es, a ver, es quizá una de las palabras más difíciles de definir. Quizá, y siendo yo psicólogo me pones en aprietos. Pero el ego, si lo viéramos desde la neurociencia, te diría, el ego es un circuito de neuronas que se retroalimenta con recuerdos, sensaciones, pensamientos que se repiten uno a otro y que dicen, esto soy yo. Yo a los 5 años mi padre me pegó, a los 7 me pasó esto, a los 10 gané esto, me sentí feliz, me sentí acá, me han dicho que soy inteligente, pero me han dicho que canto mal. Esas neuronas acumularon esto y esos circuitos se consolidaron y generaron desde la neurociencia, si lo viéramos, este engrama neuronal que es mi yo. Desde la psicología junguiana, el yo es como el capitán de un barco que va sobre el inconsciente. Nuestra mente como un gran inconsciente, como Jung hablaba del inconsciente colectivo, y el yo es el capitán del barco que lleva el barco por este inconsciente. Ese es el ego, ¿ya? Desde otro enfoque, el ego tiene que ver con nuestra capacidad de identificarnos con las cosas, ¿ya? De la identificación con las cosas, en términos de psicología más moderna, de aceptación y compromiso, que está muy, muy, muy moderno esa psicología en día. El ego tiene que ver con la fusión cognitiva. La fusión cognitiva es cuando yo me creo algo y creo que eso es realidad. Soy pésimo hablando en vivo. Soy pésimo hablando en vivo. Y me lo repito. Y veo una grabación mía en vivo y veo que tartamudeé. No ves, soy pésimo hablando en vivo. Y el ego hace que yo tenga esta imagen que soy pésimo hablando en vivo. Pero no lo contrasto con la realidad. Queda en mí y se autorrefuerza. Y va generando una bola de nieve y ya no soy solo pésimo en hablar en vivo, también soy pésimo a hablar con la gente, soy pésimo para trabajar con otras personas y eso es el ego. El ego, por eso los maestros espirituales dicen que el ego no es real, que el ego es un montón de ideas asociados, un núcleo, a una idea central, pero cuando uno va a ver en la esencia no hay nada, porque son ideas que tú cuando las confrontas desaparecen. Entonces, claro, aquí viene la dificultad de hablar de prepersonal, personal, transpersonal, que es el desarrollo evolutivo. Prepersonal es como antes del ego o preegoico. Lo personal tiene que ver con el ego, con que yo identificarme con el ego, y lo transpersonal es ir a más allá del ego. En general, nuestra mente, nuestro ego es mental, ¿ya? En general, y no me haga definir el término mente, porque ahí nos metemos en otro tema que es la mente. Pero son términos asociados que a veces se utilizan como sinónimos. Lo importante para que la gente no se confundan es lo siguiente, que en la estructura de desarrollo nosotros sí necesitamos tener un,
tomemos el término junguiano, un capitán de barco que nos ayuda hacia dónde dirigirnos, que nos ayuda a comparar, a tomar decisiones, a pensar, yo antes hice esto, ahora hago este otro, a sentir que estoy aprendiendo, a dirigirme. De alguna manera es como, es una torre de control que me indica y ve señales y analiza y me permite estar también, estar seguro en este mundo. Entonces es un concepto necesario en la evolución. Si no, no estaríamos acá. Es parte del proceso. Pero una parte que para poder evolucionar en términos de desarrollo de conciencia, en algún momento tenemos que abandonar. Abandonar no significa que va a desaparecer, que es uno de los grandes errores de mucha gente Correcto. que interpreta el misticismo. Vamos a desaparecer el ego. No, el ego es parte del desarrollo. Es Solo, necesario. claro, solo que tú ya no vas a funcionar de ese nivel, pero lo vas a tener y lo vas a ocupar cuando sea necesario. Pero si estás de acuerdo y por eso agradezco que lo pongas, eh, para poder aterrizarlo, podríamos verlo es la identificación con algo que no soy, pero que esa identificación me gravita. Y yo creo que eso es importante porque los niveles lo que hacen es ver aquello que yo creía que era. Y en últimas, esa experiencia me parece a mí muy didáctica en la narrativa, porque podemos entender en el siguiente capítulo por qué para los líderes es tan importante eso. Entonces precisamos el yo, precisamos el ego. Yo me quedaría con eso, que me parece genial la mirada que le diste a las diferentes como posturas. Y ahora hablemos de la conciencia, que es aún más difícil, pero sí me parece importante distinguirla y sobre todo en la dinámica espiral cuando la veamos. La conciencia a rajatabla, así como yendo de lleno, es el fundamento de todo el universo. O sea, si lo vemos en términos wilberianos, en términos de evolutivos, de complejidad, de teorías de la complejidad y de los descubrimientos que se están haciendo ahora, vemos que la conciencia está en todo. O sea que de alguna manera, universo igual conciencia. Y que el desarrollo del universo es el desarrollo de la conciencia. Tú miras, pero ¿cómo? Si solo animales, seres humanos, somos conscientes. Bueno, eso es lo que creíamos hace un par de años. Se han hecho estudios con plantas que se dan cuenta que las plantas se conectan entre sí y que interactúan frente a ciertos peligros externos, incluso hasta la música. Tienen diferentes potenciales de acción que pueden medir eléctricamente, que son respuestas. Respuesta a un estímulo externo. ¿Qué es eso? Conciencia. Es una conciencia distinta a la de un mono, es una conciencia distinta a lo humano, pero es conciencia. Vamos más abajo. Hay gente y estudios, biólogos moleculares, que hablan que las moléculas y las células tienen su propia conciencia, que toman ciertos tipos de patrones de acción que podrían decirse que son decisiones. No son ilimitadas, son limitadas. No tienen toda la facultad que tenemos nosotros para tomar diversas decisiones, pero dentro de un ámbito de acción pueden tomar ciertos caminos que no están predeterminados. ¿Qué es eso? Conciencia. Es más, tú vas más atrás, y ahora no me quiero meter en ese tema porque eso da, pero para 10 podcasts, la teoría cuántica. Pero cuando llegamos a la teoría cuántica, yo soy, uno de mis últimos aficiones ha sido meterme a muchos podcasts de teoría cuántica y hay de todo, pero claro, la teoría cuántica al hombre, cuando se descubrió, le cambió la mente, o sea, explotó el cerebro. Einstein planteaba que Dios no juega a los dados, por lo tanto, todo tenía que tener un principio determinista, por lo tanto, había que tener una fórmula que lo explicara. Y llegan, ¿no es cierto? Heisenberg con su principio de certidumbre y otros físicos se dan cuenta que para medir una partícula en concreto, yo al meter mi conciencia como observador, hago que esa partícula tenga un comportamiento distinto a que si yo no estuviera midiéndola. Para ponerlo en términos muy sencillos. Ya esto tiene mucho más, pero para poner en términos sencillos. Entonces, ahí algunos físicos se empiezan a transformar en místicos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, empiezan a estudiar el budismo y se dan cuenta que hace 2000 años Buda describió cosas que cuando tú ves a físicos cuánticos describir la realidad que están descubriendo y ves el texto budista, pareciera la misma cosa. ¿Qué pasó aquí?
Ya, no significa necesariamente que Buda descubrió la realidad cuántica. No, no, no mezclemos cosas. Pero sí que Buda sí sabía de conciencia, porque obviamente hizo un doctorado y un postdoctorado en conciencia. Ese fue su desarrollo evolutivo. Y los científicos se están acercando a la conciencia desde el cuadrante externo. Aquí volvamos a Wilber, desde los cuadrantes externos. Pero se dan cuenta que desde los cuadrantes externos interfieren cosas tan pequeñas como una partícula. Entonces ahí está la pregunta. ¿Esta partícula tiene conciencia, que sea una capacidad mínima de conciencia? Y algunos autores dicen que sí, que una conciencia muy mínima, que se llama aprehensión, que es la capacidad de responder a ciertos estímulos, ir a izquierda a la derecha, subir o bajar, pero que eso no está determinado, sino que es una pequeña libertad que tiene de pequeños movimientos, pero ya hay conciencia a ese nivel. Lo dejo ahí, porque son estudios que obviamente hay que seguir estudiando, evolucionando, seguir comprobando, pero entre más miramos el universo hacia lo más macro, cosmológicamente, y hacia lo más mínimo, teoría cuántica, nos damos cuenta que pareciera que hay algo que une a todo el universo, que es la conciencia. Sí, el tema es que esa aproximación y esa mirada de la conciencia requiere una actitud, porque aunque la conciencia es ese sustrato, esa unidad, en últimas muy advaita, ¿no? Hablando de Buda, que pues el tema también era erradicar el sufrimiento, era ver el sufrimiento desde otra dinámica, pero se sentó a explorarlo. Lo que empezó a darse cuenta es que era el observador que al ser consciente transformaba en el olón aquello que estaba conteniendo, digamos, había una evolución. Entonces sí creo que los niveles nos ayudan a evolucionar. Creo que la comprensión de los niveles nos ayudan a evolucionar en estas dinámicas. Por eso quería que lo tocaras, porque lo creo importantísimo, porque no se trata de comparaciones, que a veces caemos en eso, sino se trata de evolución. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Yo creo que aquí quiero hacer una distinción como para que también la gente no se pierda. Sé que a lo mejor puede costar esto, pero cuando entiendan lo de los cuatro cuadrantes van a entender que esta definición que te acabo de dar de conciencia está desde dos cuadrantes, que son los cuadrantes externos, que son lo que Wilber hablaba de la gran cadena del ser. Átomos, moléculas, órganos, personas, seres humanos, ¿y no es cierto? Que parece una cadena de ser donde es algo externo, evolutivo, y que esa cadena tiene cierto nivel de conciencia. Pero eso es visto desde afuera, ¿ya? Pero cuando vamos a la conciencia desde los cuadrantes interiores, visto desde adentro, ¿no es cierto? Desde el cuadrante uno que ya vimos que es intencional, es un mundo, wow, hay un mundo completamente distinto. Porque ahí, ¿qué tenemos? El desarrollo de conciencia tenemos desde el niño recién nacido que tiene una conciencia adual, que no hay una diferenciación entre el universo material y su ser físico, indiferenciado. Es como que el mundo fuera, él fuera el mundo, pero a nivel material, que es el primer nivel, nivel físico. A medida que ese niño va desarrollándose, su conciencia también se va ampliando y se va desarrollando. Ese niño después entiende que se, se masca un dedo y le duele y masca la sábana y la sábana no le duele y empieza a tener una distinción. Hay algo que yo aprieto, muerdo y no duele y otra cosa que me produce una sensación mala. Ya empieza el primer atisbo de separación entre yo y no yo. Y mi conciencia empieza a evolucionar, es decir, ok, yo soy algo y afuera hay algo externo. Y ese proceso, no voy a entrar en psicología del desarrollo tan de lleno, pero ese proceso se va dando y así va evolucionando la conciencia. Y partimos de un nivel egocéntrico, donde yo soy el centro del universo, a un nivel etnocéntrico, donde yo comparto mis valores y mi propia visión con mi grupo, mi pueblo, mi ciudad, mi nacionalidad. Si sigo evolucionando, mi conciencia pasa de ese nivel etnocéntrico a centrarse en todo el mundo, nivel mundicéntrico. En mi conciencia cabe realidades como
el conflicto de Gaza, los conflictos en África armados, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en muchos países, y los tomo como parte de una preocupación porque puedo empatizar y mi conciencia trasciende a mi pueblo, trasciende a mi yo, trasciende a mi ego y se identifica con otra Una realidad y con, conciencia compartida. claro, lo mundicéntrico, que es quizá uno de los ámbitos más evolucionados que tenemos hoy en día en la humanidad. Y posterior a eso ya vienen los niveles más transpersonales o niveles más desarrollados que tienen que ver con lo cosmocéntrico, que es no solo Con K, integro ¿no? a otras realidades de personas, sino que también integro a la Tierra, Gaia, como le denominan algunos, ¿no es cierto?, autores ecológicos, ecofilósofos, Gaia, el universo, o sea, la Tierra como un sistema vivo que me acoge a la humanidad y que de alguna manera, igual que los budistas, esta visión cosmocéntrica, que yo no puedo dañar ni siquiera a un insecto porque es parte de la creación, es parte de un universo que si yo no soy capaz de crear una gota de polvo, ¿por qué voy a destruir algo? Y ese nivel ya un nivel mucho más avanzado de conciencia. Muy interesante, mi querido Alex. Muchas gracias. Entonces ya vimos los cuadrantes, ya vimos los niveles. Ahora, ¿cómo emergen las líneas? ¿Cuál es el tema ahí de las líneas? ¿Por qué son importantes? ¿El para qué de las líneas? Otro de los elementos de la teoría integral, que son cinco, pero como hoy día dijimos íbamos a ver los tres principales, que yo creo que son los tres que son el estándar mínimo para decir que vamos a tener un enfoque integral, son estos tres que estamos revisando y que tienen más sustento teórico y filosófico y de evidencia. Las líneas de desarrollo. Línea de desarrollo es sinónimo de inteligencias, ¿ya? Eh, para que la gente lo entienda, es como el ser humano no somos unilínea, unipolares, tenemos muchas dimensiones, somos como un diamante, ¿no es cierto?, que tiene distintas caras, que brillamos de distintas formas. Hay diamantes que tienen caras más amplias, más brillantes, menos brillantes. La línea de desarrollo es algo muy similar. ¿Qué es una línea de desarrollo? La línea de desarrollo, ponerlo en términos más simples, es una habilidad humana. Es un camino, es una habilidad humana, una competencia humana. Y como humanos no tenemos solo una línea de desarrollo, tenemos muchas líneas de desarrollo que nos definen. Voy a poner ejemplo y con el ejemplo se va a entender como rápidamente. Tenemos una inteligencia, línea de desarrollo, acuérdense que es sinónimo de inteligencia. Howard Gardner, el autor que habla de la inteligencia múltiple, que también fue un libro bastante famoso, junto al de Goleman de la inteligencia emocional. Ambas son líneas de desarrollo. Ambos hablan de líneas de desarrollo o de inteligencias. La principal inteligencia, la más estudiada, fue la inteligencia racional o cognitiva. Esto empezó, y empezó como muchas cosas en la psicología de una manera bastante perversa, desgraciadamente. Acuérdense que el tema ético y el desarrollo moral y de investigaciones surgió muy tardíamente en la ciencia y al principio se hacían experimentos que hoy día no pasarían ninguna prueba de objetividad. Pero Binet, un autor francés del final en 1800, tenía un problema. O sea, él no. Un colegio tenía un problema. Y él era neurólogo en ese tiempo, todavía no existía como la psicología como tal. Se existía como una mezcla entre la psiquiatría, la neurología, pero estudiaban estos temas. Y le dicen, mire, tenemos el siguiente problema. Tenemos alumnos que no entienden las cosas que le enseñamos y otros alumnos que sí lo entienden. Y nosotros cuando llega un alumno no sabemos cómo diferenciar cuáles, voy a poner los términos súper de la época, cuáles son tontos, cuáles son inteligentes. Y Binet lo que empieza es a estudiar a los niños, estudiar características, a mirar y de repente desarrolla una pauta, una encuesta, lo que diríamos hoy día un test. Y empieza en este test a poner distintas actividades que resuelvan los niños y darse cuenta de cuáles respondían de mejor manera o cuáles tenían mejor desempeños que otros. Y creo el primer test de inteligencia, IQ, que el famoso que todavía se utiliza como el test de inteligencia. Yo tengo más CI que tú, soy más inteligente, tengo un CI 150, otro 160, que Einstein tenía uno de, no sé. Y es un test que diferencia a gente que tiene más habilidades en ciertas áreas que en otro. Y en ese tiempo,
y aquí hago una crítica como desde el cuadrante cultural, posiblemente más crítico, lo que se necesitaba en la escuela era gente que pudiera ser operarios, gente que pudiera tener habilidades básicas de lectura y de contar y aritmética. Por lo tanto, la inteligencia cognitiva tiene dos bases fundamentales que se evalúan: capacidad de cálculo, razonamiento, capacidad verbal, ya, y lo que tiene que ver con motricidad, capacidad de ordenar en el espacio figuras y seguir un molde. Los test de inteligencia, a pesar de que han evolucionado, todavía siguen las mismas características, porque la educación, sabemos que estamos en la edad media todavía, en los modelos educativos. Entonces, esa gran línea que la inteligencia cognitiva racional es la que primó por sobre toda la otra. Entonces, la empresa todavía te siguen haciendo test de inteligencia para ver si esa inteligencia te hace superior a otro. Pero la inteligencia es muchísimo más que esa. Por eso están los otros tipos de inteligencia en línea de desarrollo: creatividad, desarrollo moral, inteligencia kinestésica, inteligencia musical, eh, inteligencia interpersonal, la capacidad de yo comprenderme a mí mismo, de poder introspectarme, ir hacia estados profundos y entender qué me pasa. Inteligencia interpersonal, la capacidad de entender a otros, de influir en otros, de poder llegar a acuerdos con otros. Capacidad kinestésica, capacidad de poder manejar mi cuerpo de una manera hábil, deportistas, bailarines, músicos también, por obviamente la coordinación que implica tocar un instrumento. Entonces, los investigadores se dieron cuenta que lo cognitivo está bien, sí, lo necesitamos, es un necesario, pero no suficiente. O sea, necesitamos un nivel medio, promedio de inteligencia racional cognitiva para entender el mundo, pero no nos basta con esa línea de desarrollo para poder desarrollarnos plenamente en el mundo. Y ahí están las otras líneas de desarrollo. Las más importantes: la cognitiva, desarrollo emocional, desarrollo moral, desarrollo, yo creo, intrapersonal, interpersonal. Para mí esas son las líneas, hay muchas líneas de desarrollo, cerca de 20, pero para mí son las más importantes. Y aquí tenemos como para que la gente diga, ya, pero ¿qué tiene que ver esto de la línea de desarrollo? Eh, Wilber da un buen ejemplo. Dice, los médicos nazis tenían línea de desarrollo cognitiva, racional, muy alta, eran muy, muy inteligentes, pero su línea de desarrollo moral era casi cero. O sea, estaban dispuestos a matar gente, a hacer experimentos aberrantes con tal de tener datos, entre comillas, científicos. Por lo tanto, el ser humano siempre es, bueno, los más jóvenes no se van a acordar de esto, pero los más, nuestra generación, los más viejos no van a acordar que los equipos de música antes tenían esos ecualizadores, ¿no es cierto? Que eran como distintas palancas que uno ponía para que el sonido uno quisiera escucharlo. La línea de desarrollo es eso. Tengo cierta línea de desarrollo en niveles más altos y otros más bajos, y cada persona tiene su propio ecualizador, donde algunos son genios en algunas líneas, pero son unos idiotas en otras, por ponerlo en términos. Entonces, ahora, todos podemos crecer en la línea de desarrollo, todos podemos desarrollarlas. Si yo me pongo a intentar a bailar, posiblemente mejore. Ahora, no voy a ser un bailarín que va a ir al teatro municipal de mi ciudad. Claramente no, pero puedo mejorar. Desarrollo moral: capacidad de abarcar, ahí estaban los niveles que hablamos de etnocéntrico. El desarrollo moral el desarrollo moral fue estudiado por Colbert desde los hombres y Carol Gilligan desde las mujeres, y se dio cuenta de que había tres niveles básicos: preconvencional, convencional y postconvencional. O sea, egocéntrico, todo es mío, lo más importante es mi punto de vista, yo me pongo el resto. Convencional, estoy de acuerdo con lo que la sociedad piensa. Si toda mi sociedad piensa que hay que ir a la guerra, yo apoyo a mi patria, voy a la guerra, sin criticarla. Estoy con todos. Y el nivel postconvencional es el nivel mundicéntrico que hablamos, que es: yo puedo identificarme con toda la humanidad y estar de acuerdo con los derechos humanos universales, con las minorías y con todos los movimientos más progresistas. Que no quiero meterme en política, pero son movimientos evolutivos. Hay gente más tradicionales que no le gustan, ven que eso es terrible, nos estamos degenerando, pero son parte del desarrollo evolutivo, que en 2000 años más
uno va a mirar para atrás y decir cómo es posible que haya gente que se haya opuesto a esto, porque es la fuerza de la evolución. Pero uno puede entender el conflicto hoy en día, que es parte de nuestras crisis globales. Entonces, la línea de desarrollo moral es una línea fundamental que se puede desarrollar y que en el colegio debiésemos desarrollar. Y la otra gran línea que es muy necesaria desarrollar es la línea emocional. Muchos, sobre todo los hombres, por cultura, por la cultura que hemos tenido, en Occidente al menos, bueno, y en Oriente también, y a veces peor en Oriente, eh, no sabemos qué nos pasa. El hombre, la única emoción válida es la rabia, que la única que se le puede, él puede expresar. Siente pena, lo manifiesta con rabia. Siente desilusión, rabia. Siente nostalgia, con rabia. Analfabetos emocionales. Los hombres, muchos somos analfabetos emocionales. Entonces la línea de desarrollo emocional es una línea que hay que trabajar sí o sí en el colegio desde pequeño. Algo tan simple. Llega mi hijo llorando y yo trato de entender que dice, no, es que esto, que mi amiga, es que me pegó y esto y todo. Y yo, hijo, ya, tu amiga te pegó, perfecto. La típica pregunta es, que le hace el papá, ¿dónde te pegó? ¿Y por qué te pegó? Ya, vamos a ir a pegarle, pero no, si esa niña es tonta. Y la pregunta es, hijo, ¿y qué sientes con esto? No sé, papá, es que me molesta. Hijo, ¿y qué te molesta? Es que no sé, siento algo en el pecho acá. Ah, tienes una sensación en el pecho, sí. ¿Esto te acuerda algo? ¿Te pasó algo similar antes? Sí, una vez mi mamá se enojó y yo me sentí de la misma manera. Ah, entonces puede que tengas miedo, ¿te generó miedo esto? ¿Te asustó cuando tu mamá se enojó? Sí, eso, papá, me asustó. Ah, entonces que te pegara esta niña te asustó. Sí, sentí lo mismo, me asustó. Ah, está bien, hijo. Tener miedo es normal, porque alguien te agredió. Eso se llama susto, se llama miedo, es una emoción humana. Todos los tenemos. Y así tú le enseñas a tu hijo alfabetización emocional. Eso difícilmente en nuestra familia, en nuestra generación lo hacían. Hoy en día hay que hacerlo, los profes lo hacen, no todos, en algunos colegios lo hacen. Y esa es la manera, tienes que ayudar al otro, a tu hijo a interpretar lo que le está pasando, porque no tiene el marco teórico para hacerlo. Y después de grande él va a saber que algo le enoja, va a saber cuando algo le alegra, y no va a distorsionar la emoción, Va a aprender a conocerse. va a aprender a conocerse. Entonces, las líneas se pueden desarrollar. Uno puede ser aprendiz en una línea o maestro en una línea. Vamos a tener un tope, todos tenemos un tope. Sí, si me permites, entonces voy a tratar de poner un ejemplo en cuadrantes, niveles y líneas, de pronto enfocado a un líder. Y si quieres, después de eso, y si algo que acompasar o que complementar. Y si quieres, terminamos con un resumen después de este ejemplo técnico. Podría ser este el ejemplo. Digamos, a un líder se le presenta una situación, un problema, y él lo analiza desde los cuatro cuadrantes para entender la realidad. Entonces, el problema lo entiende desde las personas, lo entiende desde la cultura, lo entiende desde los resultados y lo entiende desde los procesos, digamos. Ahí hay un entendimiento global, no se queda solo con uno, no sé, sino eso le permite tener un mapa de la realidad de la situación que está viviendo. Pero después de eso, para comunicar el problema, eh, pues utiliza los niveles para ver la conciencia de su grupo y entiende que unos pueden estar del yo o del nosotros y comunica el problema y la situación porque el líder entiende el nivel de conciencia en el que están y lo comunica de esta manera. Entonces utilizó los niveles y para resolverlo o atenderlo, trabaja las líneas de desarrollo en la que mira el desarrollo del talento de cada uno para poder atender el tema. Estaría bien usado ahí como lo global, digamos, de estos tres instrumentos. Sin duda. Y esta es la parte que a lo mejor mucha gente que está conociendo recién el modelo de Wilber le puede un poco así como complicar o ser un desafío. ¿Cómo veo esto? Estas tres dimensiones, ¿cómo las veo en algo concreto que me sirva? Mira, si bien no tengo un ejemplo predeterminado, se me ocurre una situación puntual. Una empresa en crisis que está a punto de la quiebra o que va a quebrar. Y que viene el jefe, el líder a cargo y dice, ¿saben qué? La empresa no va bien, eh, tengo buena gente, buenos empleados, pero la empresa no va bien económicamente. Para subsistir,
voy a tener que bajar el sueldo a todos los que quieran y el que no quiera va a tener que renunciar. No puedo pagar indemnización porque estoy, como ustedes verán, esto estamos casi en la quiebra, pero yo quiero que la empresa continúe, pero estoy muy limitado de dinero. Situación crítica. Si lo llevamos esto a cuadrantes, líneas y niveles, tenemos lo siguiente. El jefe está en su cuadrante interior, lo más probable, afectado, triste, desilusionado, eh, posiblemente muy afectado emocionalmente, con un nivel de conciencia de preocupación por el resto, en un nivel quizás etnocéntrico o mundicéntrico, pero está preocupado por todos, porque por algo le está planteando la empresa. Si estuviese en un nivel egocéntrico, el tipo quiebra, se arranca y no le paga a nadie, ¿ya? Que lo hacen muchos. Pero un tipo que si lo vemos en nivel y en cuadrante, un tipo que al menos está etnocéntrico, enfocado a su grupo, mundicéntrico, entendiendo esta realidad. Y este tipo le dice a los otros, el sistema está en crisis, cuadrante 4 ve la variable cultural, los que quieran quedarse se quedan, son bienvenidos, pero yo entiendo que eso es difícil, trabajar por menos, y el que quiera irse se puede ir y está completamente abierto porque yo también lo entiendo, ¿ya? Y el cuadrante 2 es como, ok, que lo conductual, lo evidente, es te voy a pagar menos, o sea, lo observable es que lo concreto es que te voy a pagar menos, pero vas a seguir teniendo trabajo y el que quiera irse se puede ir. Ahora, eso desde el líder, ahora veámoslo de las personas. Hay personas que van a estar en un nivel egocéntrico, van a decir, no, ¿cómo es posible que me pague menos si yo me esfuerzo un montón, yo me merezco esto, yo lo voy a demandar y voy a llevarlo a tribunales? Perfecto. Nivel multicéntrico de la gente, como decimos, bueno, en Latinoamérica esto se entiende, camiseteado por la empresa, ¿no es cierto? Puesto con la camiseta. Va a decir, ¿sabe qué, jefe? Me gusta esta empresa, usted ha sido un buen líder, es transparente, vamos a trabajar por menos dinero, pero vamos a sacar esto adelante. Otro nivel, ¿ya? Ahí ya tienes los cuadrantes, líneas, o sea, cuadrantes y niveles, ¿ya? Eh, ahora las líneas. Las líneas, ahí cómo integrar las líneas. Las líneas tendrías que ir a ver, por ejemplo, la parte emocional. Y el jefe preguntarle, ok, ¿cómo se sienten con esto? Pucha, jefe, no es muy bueno esto, en realidad nos desmotiva, pero a pesar de estar desmotivados, vamos a hacer lo posible por sacar esto adelante. Otro, sabe, jefe, esto me impactó, me deja muy triste, yo necesito el dinero completo, no voy a poder seguir en la empresa en estas condiciones. Me voy. Línea de desarrollo emocional, evaluando en qué nivel está. Gente que pueda decir, ¿sabe qué? Yo necesito la plata, pero igual voy a hacer el esfuerzo de mantenerme aquí porque veo que todos mis compañeros están haciendo un esfuerzo, yo también me voy a sumar a ese esfuerzo. Entonces, de alguna manera, todas estas variables están conjugadas y podemos ponerla en cuadrantes, líneas y en niveles. Si te llevara esto a una empresa así como, hagamos, este va a ser como un cliché en realidad, es un ejemplo. El logo de Wall Street, la empresa que creó esta la película de DiCaprio, que son todos estos tipos así muy, vamos a hacer dinero, wow, droga, alcohol, y hay que hacer dinero, fiesta. Si el jefe llega y dice, ¿sabe qué? No hay más plata, porque nos demandaron, no hay más plata, no hay cómo mantener esto y esto termina aquí. Tienes claro que toda esa gente en ese nivel muy parecido se van a ir a otra empresa a ganar más plata. Nadie va a decir, jefe, vamos a sacar esto adelante, jefe, vamos a construir algo distinto. No, jefe, lo apoyamos porque usted nos lideró bien, fue transparente. No, porque ahí tienes un nivel de conciencia muy egocéntrico, una empresa que todos tiran cada uno para su lado. Porque todos están ahí con un fin súper instrumental, ganar plata para ellos. Entonces ahí puedes ver cómo los niveles y los cuadrantes operan. Me gusta porque además sabes que siento que ya en nuestro próximo encuentro, cuando hablemos de liderazgo, podríamos, incluso los cuadrantes creo que quedaron muy explícitos, pero podríamos aprovechar y profundizar aún más en los colores, ¿no? De la dinámica espiral. Sí. Que nos hables un poquito, empezando la otra sesión rápido,
de este modelo, porque lo nombramos y nombramos las actitudes de conciencia, nos faltó especificar los colores, pero sería como, si estás de acuerdo, en nuestro próximo encuentro, hacer un pequeño resumen de cuadrantes, líneas y en niveles, centrarnos un poco en los colores, porque vamos a hablar del liderazgo. Y para eso vamos a hablar del liderazgo en el que tú has tenido mucha experiencia, no solo has sido líder, sino te has movido en estos mundos por tu trabajo empresarial. Y, y bueno, Alex, pues muchas gracias. Yo estoy muy conmovido porque esto es de esos temas que nos han movido el cuerpo, el alma y el espíritu en estos años. Nos han permitido también desde lo cognitivo comprender muchas cosas. Yo lo uso, este modelo en diseño todo el tiempo, pero, no, pero además se queda uno con muchas preguntas y creo que ahí está también lo grande de este movimiento. Quiero que nos dejes, por favor, con una orientación. Si un líder quisiera emprender un camino hacia algo integral, ¿cuál podría ser una acción más allá de investigar y eso? ¿Qué podemos hacer la otra semana para empezar a explorar algo de lo que nos acabas de mostrar? Una cosa que nos sugieras que podemos hacer. Parece una pregunta sencilla, pero es una gran, gran pregunta. Eh, Voy a hacer una pequeña introducción a la pregunta. Hoy en día, esta misma capacidad de tener todo el conocimiento de la humanidad a nuestra disposición y tener inteligencias artificiales por doquier que nos hacen todo, nos produce esto de parálisis por análisis. O sea, tengo todo a la vez, pero a la vez no tengo nada, retengo poco porque ya no leo como antes, me quedo todo superficial. Lo primero sería para mí el cuestionamiento de decir, ¿cuántas dimensiones de la realidad puedo ver en mi trabajo? Esa pregunta sería, escríbelas. ¿Cuáles Muy son las bien, dimensiones que estoy viendo? muy Nada más bien. que eso. Me encanta, me encanta. Bueno, pues ya saben, hacerse la pregunta, esta pregunta nos invita. Vamos a, en la próxima sesión también a compartir algo de libros, sobre todo si nos alcanza a hablar un poquito del último libro de Wilber. Y seguramente esto es una etapa, Alex, que tú y yo la hemos experimentado, de verdad cambia la vida y la perspectiva y es muy poderosa. Muchas gracias por toda tu generosidad con esta conversación, por tu generosidad pedagógica también. Y bueno, hermano, un abrazo gigante. Nos vemos ya en el segundo episodio y a todos y a todas, pues en muy poco tendremos la segunda parte de esto que ya está más enfocada en liderazgo. Muchas gracias y Un nos vemos muy gusto. pronto. Nos vemos muy pronto. Cuídate, que esté todo muy bien.